amigos, aquí estamos en una edición más de su programa Balance Financiero. Y en este programa pues queremos antes que todo pues solidarizarnos con San Cristóbal, con esa catástrofe, esa situación, así como todo el pueblo se ha ido solidarizando. Siempre el dominicano es un pueblo solidario, o sea que nosotros pues acompañamos a todo el pueblo, a las familias también afectadas y pues desde aquí mandamos ese mensaje de solidaridad. Aquí estamos pues todo el equipo de Balance Financiero, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Asimismo es un saludo a todos ustedes y a los televidentes. Es el momento como de esas personas que conocemos en el área en San Cristóbal y sus alrededores, pues es el momento de solidarizarnos, de ponerle una llamadita, de saber de ellos, porque si bien, y confiamos que así sea, ellos no han sido víctimas, así confiamos, pues de alguna manera algún relacionado, algún bien material, algún impacto hasta en la salud puede haber, y nosotros pues tenemos una listita que comienza por el colega Peñaló y avanza por José Francisco y así sucesivamente. Entonces estas personas no es el momento de visitarle porque todavía San Cristóbal necesita que se ceda el espacio a quienes resuelven, pero sí nosotros pues ese calorcito de la llamada y lo exhortamos a todos. Y si hay un centro de acopio para donaciones, pues solidarizarnos por esa vía, aunque no publiquemos en los periódicos el tipo de donación ni la cantidad para que la mano izquierda no dañe lo que hizo la derecha. ¿Cómo estás, Alcedo? ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, ese es el tema de actualidad, lamentablemente, la tragedia de San Cristóbal. Nos unimos a las voces de todo quien ha deseado que se resuelva de la mejor manera posible y que se lleve paz, tranquilidad y consuelo a las familias afectadas. Eso también nosotros de nuestra parte encomendamos a Dios a todas esas víctimas, las familias y los negocios que se han visto impactados negativamente por esta tragedia. Y cómo no, también en los diferentes segmentos de Balance Financiero, en el programa de hoy, vamos a tratar de comentar algunos puntos que son importantes porque no solamente debemos sentir dolor, sentirnos mal por la tragedia que ha ocurrido, sino también hay que buscar los mecanismos, los medios, tomar las medidas necesarias para que eventos de esta naturaleza, catástrofes de esta naturaleza, no vuelvan a ocurrir. Don Francisco. Así es. Pienso que todo el pueblo dominicano está de luto y la solidaridad es mandatoria. También una reflexión que debemos hacer nosotros como seres humanos es nuestra fragilidad. Cómo cambia de un momento a otro la circunstancia de la vida de una comunidad, de una familia, de una persona, de un país. Y eso es un motivo para meditar y ser, no en la tragedia, no en la desgracia, sino permanentemente solidario con lo que más necesitan. Juanita. Así es. Tendremos la ocasión de comentar un poquito más sobre este hecho y volvemos en breve con mucha más actualidad. No se mueva. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ocurrido el evento, ocurrida la catástrofe de San Cristóbal, pues a nosotros nos corresponde primero levantar el ánimo acá en Balance Financiero, ponernos en una actitud positiva de comunicación, siempre con los sentimientos a bordo. Y dentro de ese esquema, dentro de ese perfil, entonces reflexionar de por qué sucede este tipo de evento, si corresponde exactamente a los países subdesarrollados, a los países, a las ciudades no planificadas, a las ciudades con crecimiento desordenado, cuando llega la urbanización, cuando llega el urbanismo a la zona industrial y viceversa, cuando la industria invade la zona urbana, la zona residencial, el nivel de riesgos que puede implicar cada proyecto. Recuerdo perfectamente, no sé si ustedes, el caso de la cementera. La cementera, porque hay muchas cementeras, pero Cemento Colón era. Yo no sé si eso sigue existiendo con esa marca, creo que sí. Pero estaba ahí donde está la estación del metro, en la ribera del río Isabela. Y se decía que toda la ciudad, cuando prendían la maquinaria para procesar el cemento, porque toda la ciudad era pasible de tener ese cemento en los pulmones y que era necesario que se moviese de allí, y había movimientos. Y recordando catástrofes, pues muchos años hace, pero vimos el ciclón David y vimos el ciclón, el George. Creo que han sido los más impactantes en nuestra historia o en nuestras vivencias. Y si bien han traído oportunidades de crecimiento económico para algunos sectores, porque han tenido la cobertura y han sabido medir los riesgos y tomar las medidas anticipadas, preventivas, pues sí recordamos que en todos estos eventos lo necesario ha sido mejorar la calidad de los servicios de rescate, los servicios de seguridad y los servicios preventivos. Sí, Hermógenes, Francisco, Juanita y amigos televidentes y redescuchas, sin lugar a dudas, muy acertada la forma en que el hermano Hermógenes terminó su intervención, en el sentido de que obviamente debemos lamentar la catástrofe ocurrida, tenemos que solidarizarnos, como dice Francisco, con las víctimas, con los familiares, pero sin lugar a dudas, como decía el gran Rodriguito, la vida continúa. Rodriguito era un gran comentador de noticias, de la radio, la vida continúa, entonces lo importante es seguir hacia adelante, pero tomar las medidas correctivas como indicaba Hermógenes. Algo que tenemos que tener presente, amigos televidentes de escucha, es que hoy en día, de alguna manera, por la forma en que hemos ido presionando la situación del mundo, el medio ambiente a nivel mundial, tenemos grandes problemas climatológicos. Este no fue el caso de San Cristóbal, pero lo que quiere decir es que las catástrofes, tanto naturales como creadas por el hombre, se están expandiendo, están ocurriendo con mayor frecuencia, y eso indica lo que señalaba el hermano Hermógenes, de que hay que ir pensando en establecer planes permanentes de continuidad y de contingencia para situaciones catastróficas, de emergencia que se presenten,
Y algo que es importante, y eso hay que reconocerlo al gobierno, que gracias a Dios tiene unos fondos especializados para salir en ayuda de esas poblaciones, de esas familias, de esas zonas que hayan sido afectados por algún evento catastrófico. Lo importante ahora es trabajar muy mancomunadamente, resolver los problemas lo antes posible, dando prioridad a los problemas humanos, y ya luego las infraestructuras poco a poco se pueden ir rehabilitando, pero lo más importante y que tiene menos tiempo de espera es la catástrofe, los problemas que han recibido las víctimas, las familias, los negocios, y ahí es que nosotros exhortamos, ya luego afinaremos un poquito el comentario, ahí es que nosotros pensamos debe dirigirse los planes de contingencia y de continuidad para que de alguna manera u otra la normalidad vuelva al pueblo de San Cristóbal, a la ciudad de San Cristóbal, lo antes posible. Don Francisco. Me recuerdo de don Enrique Peinado Soler, un promotor de equipar los bomberos a nivel nacional. Pienso que era una de las personas con mayor visión y preocupación por dotar a los bomberos de los equipos y el entrenamiento necesario, y hacía grandes aportes en ese sentido. Y hago el comentario de ese recordatorio porque también en Las Terrenas hubo un incendio, y si aspiramos a ser un país como destino turístico de gran magnitud, debemos también ponerle atención a estos elementos. Lo que se vio en la televisión con los bomberos de aquella localidad trabajando de mano en mano, sin ningún equipo prácticamente y sin ninguna protección, invita a que el Ministerio de Turismo tome algún tipo de previsión y de acción en cada uno de los polos turísticos para dotar a los cuerpos de bomberos conjuntamente con los ayuntamientos del equipamiento necesario y de que se le dote de recursos para que vivan más o menos decente, porque la mayoría son voluntarios y de manera gratuita. Sí, con Las Terrenas definitivamente ese incendio en una plaza comercial, se dice, miren, los bomberos vinieron, hicieron su trabajo, se acabó la cisterna, el agua que tienen, y veían también las imágenes, se veían como desde el mar iban con una cubeta así en una cadena humana, pues también aportando, y qué bueno que los ciudadanos aporten, porque es signo de que todavía nos preocupan las cosas, de que las personas se sienten todas implicadas y que quieren ser parte de la solución, pero definitivamente eso llama la atención a que haya mucho más recursos, que no tengan que haber esas faltas, sino que no solamente yo diría en sitios turísticos, aunque ciertamente si queremos ser un destino turístico, pues también tenemos que garantizar la seguridad de las infraestructuras, de las personas, pero también en cada uno de los lugares de nuestro país debemos tratar de que luego de ocurrido un hecho, hayan los medios cuando ocurre una catástrofe de dar respuesta. Sin embargo, también me quería referir a lo de antes de que ocurran. ¿Qué estamos haciendo a nivel de prevención? Hay veces que algunas catástrofes se producen y uno se pregunta, ¿pudo evitarse? ¿Había realmente medios? ¿Las autoridades podían hacer algo? ¿Qué podíamos hacer diferente? Y luego de que ocurre, ¿hay alguna empresa, hay alguna persona que tenga algún tipo de responsabilidad? Eso también es importante, no dejar en qué pena que haya ocurrido. Hay muchísimas cosas que ocurren, se quemó un vehículo y no se sabe, y a veces es un problema realmente que tiene el vehículo, un problema de que el fabricante está al tanto, que en muchos países fuera de aquí, pues vemos cómo esos fabricantes hay demandas en los tribunales y realmente se buscan
las formas y la responsabilidad. Y a medida que se buscan las responsabilidades, pues hacemos también que para otra ocasión, pues los empresarios, las personas sean mucho más cuidadosas. Y creo que estamos llamados a hacer luego de que ocurra una catástrofe, pero también qué estamos haciendo, qué se puede hacer antes de y qué podemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Sí, siempre va a haber incendios, va a haber accidentes, porque esta es la vida, siempre va a haber algo negativo que compunja a la humanidad. Lo importante es eso, doctora Juanita, y excelentes los comentarios de ustedes, porque lo importante es actuar a priori. Yo no recuerdo de qué año, pero existía un chequeo exhaustivo de lo que eran los hidrantes, porque pesa mucho el lugar de donde están las tomas de agua. Los hidrantes son para catástrofes y por eso te ponían una multa si tú te estacionabas frente a uno. Con el crecimiento horizontal de la ciudad, yo no recuerdo dónde es que está el próximo hidrante, el más cercano, de verdad que no. Y me gustaría conocer la experiencia de los bomberos independientes, libres e independientes, que digan cuántos kilómetros tuvieron que recorrer, si es que hubo alguna distancia que recorrer para abastecerse de agua. Y no todo es agua, porque también hay químicos, hay espumas que permiten pues acelerar el proceso de eliminación del fuego. Todavía estamos en una etapa hasta cierto punto especulativa, pero nosotros quisiéramos, y en el fondo del corazón es lo que sentimos, que la especulación esté por encima de la realidad, que lo vivido no sea lo que estamos expectando y lo que se está comentando, porque se habla de que se necesitaría alrededor de 180 días, de 6 meses, para poder determinar las pérdidas de vida realmente ocurridas durante este incendio inesperado y catastrófico en la ciudad de San Cristóbal. El punto importante a resaltar, que mencionaba Juanita, en el sentido de que hay que buscar la manera de prever las situaciones catastróficas y cuando ocurren, porque como bien decía Juanita, los problemas ocurren, las crisis ocurren, los fenómenos catastróficos ocurren, lo importante es entonces disponer de los recursos, como mencionaba Francisco, y disponer de los planes de acción, de recuperación en caso de desastre y de volver a la continuidad de las operaciones. Muchas veces, lamentablemente, pensamos, y por experiencia propia a nivel profesional me he dado cuenta de eso, de que disponer de recursos, procedimientos, efectivo, dinero, para hacer frente en caso de que ocurra un evento catastrófico, es un procedimiento no muy querido, no muy aceptado usualmente por las autoridades, por los ejecutivos, por los funcionarios, porque dicen, caramba, ese dinero que está ahí detenido yo lo puedo usar, esos recursos en otras actividades. Y según nuestra experiencia, hay que hacer mucho trabajo de concientización, de motivación, para que los ejecutivos, las autoridades, los funcionarios se aboquen a tener recursos siempre disponibles para situaciones de emergencia y tener planes de continuidad, de recuperación en caso de catástrofe. Porque no nos olvidemos que muchas veces hemos visto lo que mencionaba Francisco, situaciones catastróficas, uno ve que se están usando procedimientos rudimentarios para hacer frente a la situación. Y eso lo que indica es una falta de preparación. Por eso nunca está de más insistir en la necesidad de que cuando vivamos una catástrofe nos aboquemos a sacar las lecciones, como decía Juanita, qué debemos prevenir y cómo debemos establecer mayores controles, mejores procedimientos y sobre todas las cosas que el personal, los recursos humanos estén bien entrenados para cada quien saber lo que debe hacer en una situación calamitosa. Don Francisco. Los impuestos que pagan los contribuyentes tienen la finalidad de financiar las necesidades colectivas de una nación. No es otro el objetivo que tienen. Y es una necesidad eso de lo que estamos hablando. Dotar
a la sociedad de mecanismos de prevención, de control y de seguridad, no para evitar que ocurran los eventos, sino para tener respuesta automática, confiable, y que no nos recordemos de esos servidores que entregan su vida a cambio de nada por vocación de servicio, que no nos olvidemos de ellos, y al dotarlo de equipo y de instrumentos, también de recursos materiales para subsistencia propia y de su familia. Totalmente. Nosotros volvemos, no se mueva. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y esta semana declaraciones conjuntas, ¿verdad?, de DGI, de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas iban en el sentido del comercio ilícito en República Dominicana y los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista de las autoridades, y también haciendo un llamado al empresariado pues a colaborar con esos esfuerzos para lograr pues disminuir este mal. Pues definitivamente esto implica a veces falsificaciones, evasión de impuestos, e implica una competencia desleal que hace muchísimo daño al país y pues no es un asunto solamente de autoridades, lo que nos dicen las autoridades es asunto también del empresariado. Sí, así mismo es. Ese es un tema que siempre ha estado palpitando, y no por China ni por otros países de la región asiática, sino que se ha hablado de que mientras uno tiene un debido cumplimiento tributario, fiscal y también comercio ético, pues otros le hacen una competencia desleal y eso representa, no vamos a decir la total salida del mercado, sacar del mercado un competidor por deslealtad, sino que representa un sacrificio del sector formal, del que cumple, del cual se beneficia el que está en la informalidad. Buena alianza han hecho los directores tanto de aduana como de impuestos internos, y a un punto tal que hasta su imagen, por no decir su figura, ya está siendo anunciada como puntales, como puntas de lanzas para lo que es la campaña de reelección del presidente de la República. De manera que hay un esfuerzo mancomunado entre los otroras antagónicos, Dirección de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas,
que a largo plazo debe dar sus frutos, porque esto aliado a las superintendencias, principalmente a la de bancos, pues se pudiera mantener un cumplimiento no solamente tributario, sino del comercio en sentido general, aunque no implique exportaciones, pero las buenas prácticas promovidas dentro del sector comercial dominicano. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco y amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas que este tema es muy importante porque estamos hablando del ordenamiento, digamos, en este caso de negocio, de comercio, de importación, de exportación, de tributación. Por eso es tan importante nosotros reiterar que cada país debe velar porque se cumplan bien las leyes, las ordenanzas, las reglas de juego de competencia, de competitividad. Nosotros tenemos teorías económicas que nos indican la ventaja comparativa de los países, que son usualmente recursos naturales, de que dispone un país y ventaja comparativa con relación a otros países, tierras más fértiles, mayor cantidad de recursos naturales de todo tipo. Esos son temas muy estudiados en la economía, pero entonces estamos en la parte que estudia la administración, que tiene que ver entonces con las empresas, con las personas, con las organizaciones, con las ordenanzas, que ahí entonces entra el sentido de las ventajas competitivas. En este caso que estamos hablando, esos ilícitos, esos negocios que operan de manera ilícita, representan, a nuestro humilde entender, una sombra a lo que es la buena competitividad, el buen desarrollo de un país, porque imagínense, amigos televidentes, una pelea de boxeo donde uno de los boxeadores tenga amarrada una de las manos a la espalda. Eso no sería justo. Pues lo mismo pasa cuando un negocio, una empresa, un ejecutivo, un empresario que paga todo, que cumple con todas sus obligaciones tributarias y sociales, tiene que competir con otro tipo de empresario informal que no paga ningún tipo de tributación, que no se somete a las leyes y a las reglamentaciones del mercado. Eso sencillamente, por ponerle un calificativo, no es justo. Así que, sin entrar en detalles ni en calificativos, hay que luchar porque el país en sentido general se siga institucionalizando, formalizando, y que cada quien, como decía Juanita en el segmento anterior, cada quien cumpla con su deber, cumpla con lo que debe hacer, y por sobre todas las cosas, que las normativas y las leyes vigentes sean respetadas por todos, porque esa es la regla del juego democrático y sobre todas las cosas del juego honesto, que es a lo que debemos aspirar. Don Francisco. Damos la más cordial bienvenida a ese acercamiento de la DGI y la DGA. Indiscutiblemente, al final de los tiempos tendremos una sola dirección general impositiva, y ese acercamiento va a ser muy útil para ir conociendo los procesos en ambas direcciones. Recordemos que recientemente se acordó hacer fiscalizaciones conjuntas, cuyos objetivos evidentemente no siempre son lo mismo, porque el objetivo de la Dirección General de Aduanas es aumentar la base para la liquidación del impuesto, y el objetivo de la DGI es disminuir los costos para que el impuesto sobre la renta resulte mayor. Entonces, eso habrá que armonizarlo en su momento. Pero cuando hablamos de la ilicitud de una actividad, estamos hablando del que se coloca al margen de la ley. Los informales compiten con los formales de una manera desigual en algunos tributos, no en todos. Por ejemplo, en materia de ITEVIS, si hay un informal que no tributa el ITEVIS, está en condiciones favorables para vender con un 18% o un 16%, dependiendo del producto, por debajo del precio del formal, que tiene que agregarle esa tasa impositiva. Lo propio para un informal que no declara y paga el impuesto sobre la renta,
hay un impuesto de un 27% de impuestos sobre la renta que pagan las empresas sobre su balance imponible. Hay impuestos, sin embargo, que los informales tienen que pagar. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles, los impuestos que están incluidos en los precios de los bienes y servicios que compran, que no son transparentes. Y por eso, cuando hablamos de la informalidad y del impacto que esto tiene en la recaudación, hay que segmentar los distintos tipos de impuestos. Ahora, el consejo que debe llevarse a cabo en todo momento es que la razón por la cual hay tanta informalidad y tanta competencia desleal es porque a los formales se le pone una tasa de impuesto muy elevada, lo que beneficia a la informalidad y la estimula incluso a los propios formales a tratar de, por razón de subsistencia, actuar también en la informalidad. Yo recuerdo una época donde se iba a buscar un financiamiento a una entidad bancaria y decía que no tenía disponibilidad, pero sabía dónde había y surgieron así las financieras, que gracias a Dios eso quedó formalizado posteriormente. Pero dentro de lo formal, para poder competir y subsistir, surge la informalidad. Entonces por eso es que hay que ir a la raíz del problema y conocer de manera consciente que reducir las tasas es un elemento que coadyuva a la formalidad, porque los formales pueden vender con un margen menor de beneficio y los informales no lo sacan del mercado. Entonces, el llamado que se hace para estimular la actividad económica formal, el empleo formal, el aumento de las recaudaciones, es bajar las tasas y aumentar la base imponible. Juanita. En adición, digamos, a estas altas tasas que pues desincentivan la informalidad, hay otros factores también que desincentivan, como la complejidad del sistema. Se ha llamado mucho a esa simplificación para que pues las personas que no están aún formalizadas pues se acerquen. Esa simplificación es mandatoria, es parte de ese pacto fiscal tan esperado. Realmente también un tercer aspecto que yo diría que justamente esta semana unas declaraciones de Germania Montaz diciendo cuando hay estas leyes de facilidades, de amnistía de manera muy recurrente, pues eso también incentiva la informalidad o realmente el cumplimiento voluntario. ¿Por qué? Porque muchas personas se dicen, yo espero que haya luego una ley de facilidades y entonces pues no cumplen oportunamente sus obligaciones, esperando cumplir muchas veces con descuento luego de unos años, lo que hace que pues menos personas se sientan motivadas a cumplir de manera voluntaria. Hay muchísimos elementos, esos son solo pinceladas de los elementos que contribuyen a esa informalidad y a fomentar la informalidad y no la formalidad. Sí, uno de los esfuerzos primarios que debe hacer el gobierno, este gobierno, el que viene, el que sigue, el que continúa, los gobiernos del futuro, el esfuerzo debe estar orientado a mostrar las ventajas, los beneficios de estar activamente, ser un contribuyente activo, estar activamente activo en la contribución de los impuestos. Que la gente entienda que con ese impuesto que pagó tiene una mejoría en el servicio eléctrico, en la salud, en la educación y cosas tan tangibles como ese hoyito de la calle que tanta carpeta nos dio y esa inundación cada vez que se nublaba, cómo se resolvió gracias al pago de esos impuestos. Ese es el esfuerzo que se requiere, Alcedo. Sí, sin lugar a dudas tenemos muchos temas más y muchos puntos que aclarar y enfatizar, pero eso lo haremos en el próximo segmento de Balance Financiero, porque ahora debemos cumplir con cierto compromiso con nuestros patrocinadores. Volvemos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Francisco, abriendo este segmento que es el de Contaduría y Finanzas, pues, y Concho, atrapados en el inicio del programa, en la introducción por el caso San Cristóbal, pues como aprovechar el inicio de este segmento para desearle feliz cumpleaños a Alcedo Ramírez, que fuera de cámara confesó que son 39 años. 36. ¿Tú crees que los pecados, que las mentiras blancas no son pecados? No hay mentira blanca. Ya le dimos una felicitación muy especial en Unión Familiar, porque Alcedo es muy familiar y siempre dice la verdad. Aunque él cambie por error el cartelón donde está el número y lo voltee. Ah, lo volteó. Mira qué buena esa defensa. Me gustaría que ese mensaje que la doctora escribió para Alcedo, escribió en uno de esos chats que existen, pues lo hiciera público y nos lo dijera a nosotros cuando nos corresponda, porque estaba muy bonito, doctora. No, definitivamente que uno le tiene muchísimo aprecio a Alcedo, muchísima admiración y siempre Alcedo pues nos trae a nosotros y a ustedes siempre esas palabras semana tras semana, esas reflexiones y pues nosotros lo felicitamos y además le expresamos nuestra admiración y esperando que él siga siendo ese testimonio de cristianismo y de que Jesús está vivo. No, estamos profundamente agradecidos y sorprendidos gratamente por primero este anuncio formal de que en el día de ayer, en esta semana, recién, los días anteriores, cumplimos un año más de vida. Ya entramos en la zona donde uno no puede ir aireándolo mucho, cuál es la edad que cumple, pero ya pasamos de los 70 años y gracias a Dios nos hemos recuperado bastante bien de los problemas de salud que tuvimos y confiamos en Dios, que es lo que le decía en respuesta a esas calurosas felicitaciones de los compañeros, que nosotros nos sentíamos muy orgullosos de pertenecer a un equipo tan prestigioso y de tan alto rendimiento y que se acordaran de nosotros, porque en esta fecha siempre tratamos de pasar debajo del radar, nos recluimos en nuestro hogar y tratamos de pasar un día tranquilo, porque de esa forma podemos, como nos lo deseó Juanita, podemos seguir reflexionando y meditando en aquellas cosas que debemos seguir mejorando y sobre todas las cosas, las responsabilidades y obligaciones que tenemos para con nuestra familia, con nuestra sociedad y en sentido general para toda la humanidad, que es parte de la misión de cada ser humano. Hermógenes. Francisco, en la carrera de la tasa cambiaria, la carrera de el peso tras la fortificación versus el dólar, pues hubo como que pusieron la emergencia rápidamente. Parece que el gobernador observó que la meta estaba cumplida. Aparentemente lo que se perseguía era homologar las tasas
No sé si tú recuerdas, sí, tú lo recuerdas porque tienes una memoria tan privilegiada que apenas comienzas a pensar. La brecha entre la banca comercial y la oficial, estoy hablando de la tasa cambiaria del dólar, que publicaba el Banco Central, pues invitaba a decir que si habrá un mercado paralelo de divisas. Hoy por hoy el precio de venta en promedio está con una diferencia entre el sector financiero y el Banco Central en 3 centavos. Iba caminando al 57 y durante la semana, al llegar al 56.83, dijeron, no, pero vamos a quitarle 5 centavos. Vamos del 56.88 al 83. Vamos a quitarle 5 centavos porque todavía no estamos a tiempo de pisar el 57 por 1. Sin embargo, simultáneamente con eso, se reducen las reservas internacionales, lo que indica que el Banco Central ha tenido intervención silenciosa en el mercado. Sí, y esto se pudiera asociar, no sé qué diría la doctora, se pudiera asociar con las medidas tomadas por la Junta Monetaria para liberar recursos que estaban retenidos, incluyendo congelar la tasa de referencia. Sí, definitivamente el Banco Central pues ha influido en ese control de esa tasa de cambio, y definitivamente que la estabilidad es algo que se aplaude, porque esos momentos de inestabilidad tantas consecuencias traen a los países. Hay que tratar de evitarlo y pues controlar todas las variables, incluyendo el endeudamiento externo. Sí, entonces la población sigue percibiendo los precios altos, y muy bueno que aclararan, no estamos hablando de reducción de precios, lo que estamos hablando es de control de la inflación. No, pero sin lugar a dudas, Hermógenes, ya sí hay que llamar las cosas por su nombre. Precisamente del mes pasado del mes de junio a julio, hubo un aumento importante en precios. No vamos a usar el término aumento de inflación, pero hubo aumento importante en precios de productos de primera necesidad del país, principalmente productos del campo. Por ejemplo, los víveres aumentaron de precio, el pollo aumentó de precio, la carne de cerdo. Es decir, que en cierta medida ya notamos, pero que es normal, que el haber aflojado un poquito los recursos, es decir, hacer disponibles recursos financieros a la economía dominicana, sin lugar a dudas que ha estimulado un poquito el aumento en los precios. Lo que confiamos en Dios es que siempre se piense en buscar la manera de mejorar los salarios, porque eso es lo único que puede resolver el problema de la oferta y la demanda y el asunto de los precios y de la canasta familiar. Que el pueblo dominicano disponga de mayores recursos para poder comprar los productos que necesita. Mientras Salcedo postergó su exposición respecto a la importancia de que los gobiernos promuevan las ventajas del cumplimiento fiscal, y dado que nuestros televidentes esperan ansiosos el segmento que sigue, nosotros los invitamos a ver El Mundo de los Impuestos, liderado por la doctora Juanita Canahuate. Bueno, y ya tiene número la ley 5123 de esas facilidades y esa prescripción de oficio de la Dirección General de Impuestos Internos, esa barrida tecnológica, ya se puede, está en plena aplicación, ya se pueden realizar las solicitudes, ya en la oficina virtual pues salió la opción también de acogerse a esta ley. Es bueno decir a los amigos televidentes que tienen hasta el 20 de diciembre una ley transitoria. Por ejemplo, si usted tiene deudas pendientes, pues tiene hasta el 20 de diciembre para acogerse, y hay unas reducciones, tanto intereses como recargos, pues se eliminan,
y luego pues se paga el 70% del impuesto si son deudas determinadas y se paga el 100% del impuesto si fue presentada de manera voluntaria. Eso sí es a partir del 2016, ya antes del 2015 y años precedentes, pues entonces se habla de una barrida tecnológica, se habla de un proceso de fiscalización abreviado. Si usted tiene algo pendiente, pues lo invitamos a que pues se acerque, sea la administración, sea su asesor, para que no se le pase el tiempo, porque es un tiempo de 4 meses de lo que estamos hablando con relación a la aplicación de esta ley. Mira, con la barrida tecnológica y la facultad que le otorga esa ley a la administración tributaria, quizás no sobra decir que debe quedar documentado cada expediente que quede eliminado por prescripción, porque en el futuro, quién sabe cuántas revisiones pudieran hacerse a esa barrida tecnológica, y por la salud de la administración actual, yo creo que no sobra que se quede documentado cada expediente de lo que va a quedar eliminado, porque siempre los actos públicos son susceptibles de revisión en el futuro, y yo creo que el esfuerzo que se está haciendo por el saneamiento vale la pena que posteriormente no tenga cuestionamiento. Otro tema que nosotros queremos incluir hoy es el de la remesa. Habíamos hablado en otras ocasiones de que las remesas deben ser depuradas por el Banco Central por concepto. Si vienen remesas que se denominan como tal y son honorarios profesionales, puede tener una implicación en el pago del impuesto sobre la renta. Y tiene entonces una doble connotación. En la medida que crecen esas remesas, ya sea por honorario, ya sea por generosidad de los familiares que viven en el exterior o por otros conceptos, también actúan como elemento de demanda interna y dinamizan la economía, porque la demanda de bienes y servicios, especialmente de consumo, pueden estar gravados mayormente con el ITEVIS. Y esto, aunque no sean sujetos a impuestos sobre la renta, pero sí generan impuestos sobre la renta a través de los agentes económicos formales del mercado. Eso es importante que se tenga presente, que estamos agradecidos de esa remesa, pero quisiéramos conocer el motivo, los distintos conceptos, para saber dónde están honorarios denominados remesas y dónde son remesas propiamente dichas, para atender las necesidades de los familiares que tienen los dominicanos residentes en el exterior. Si se trata de un asalariado, sería bueno determinar un asalariado local registrado que está en una nómina dominicana de una empresa en República Dominicana. Sería bueno determinar si ese adicional que está recibiendo como soporte económico, bueno, si estaría también sujeto al impuesto sobre la renta o si sería un impuesto a las donaciones. Y sería bueno determinar también si la renta generada en el país pero pagada desde una fuente externa, pues tendría el mismo tratamiento fiscal. Supongamos que una persona en República Dominicana gana entre 30 a 40 mil pesos, si gana 40 mil ya es pasible de una deducción de impuestos sobre la renta, es un contribuyente porque excede la exención, y entonces encima de ese monto de esos 40 mil recibe, digamos, 20 mil más, que serían algunos $300, entonces el tratamiento fiscal a darle a una persona que está declarando impuestos sobre la renta, sea vía retención o sea vía ejercicio independiente. Mira, yo pienso que hay un asunto importante. Yo he notado que esta nueva ley, por el mero hecho de alguna manera se le da el calificativo de amnistía, ha despertado el interés a muchos niveles, en muchos sectores de la población, y entonces pienso que es importante que aquí en Balance Financiero
sigamos más o menos mencionando, repitiendo las características, las personas, tanto físicas como jurídicas, que se pueden acoger a ese tipo de amnistía, cuál sería el mecanismo que ya la DGI ya está anunciando, avisando, que ya pueden irse haciendo las solicitudes correspondientes, comentar aquí en Balance Financiero la forma en que se pueden llenar los formularios, en qué lugares se puede hacer, cómo se puede erradicar cuando una persona física o jurídica quiera acogerse a esas facilidades. Es decir, que debemos verlo como una gran iniciativa de la Administración Tributaria y por sobre todas las cosas yo pienso que es una buena oportunidad para que muchos negocios que están todavía en la informalidad aprovechen, si es posible, buscar la manera que sea posible aprovechar esta facilidad para formalizarse. Y también aquí con lo que menciona Francisco de las remesas, es muy importante volver al tema de la creación de un Instituto Nacional de Estadística que sea independiente, donde los datos de República Dominicana puedan ser llevados por un ente independiente y que no tenga que ver ni con el Banco Central, ni con el gobierno, en el sentido de los diferentes ministerios. Porque muchas veces vemos, como bien explicaba Francisco, que quizás no es apota, como dicen los cibaeños, que no es expresamente, pero muchas veces los datos no se segregan de manera apropiada con un interés más allá de presentar la situación real, en este caso de las remesas, y también con el propósito un tanto non santo de ocultar ciertas realidades. Así que nosotros pensamos que la información estadística debe ser abierta, veraz, que fluya permanente y constantemente para que no ocurran situaciones donde datos e informaciones de alguna manera por organismo, no estamos diciendo que lo hacen, sino que puede haber siempre la tentación, porque somos débiles, la carne es débil, como decimos en nuestra fe, a veces la tentación viene y entonces es mejor que haya un sentido firme de la objetividad, de la veracidad, y eso solamente estadísticamente se logra cuando tenemos un ente que no tiene interés en que los datos e informaciones se vean de una forma u otra. Don Francisco. Bueno, Alcedo, usted está hablando del camerino, está hablando de maquillaje, pero quizás eso sería mucho pedir en este tiempo, porque el Banco Central está haciendo su rol y yo pienso que está haciendo su aporte. ¿Hasta dónde un nuevo organismo pudiera ser útil o pudiera ser de carácter estrictamente privado o por el otro un elemento de aumento de la nómina pública? Entonces eso como que habría que estudiar un poquito más. Comprendo la inquietud de que debe ser lo más claro, desagregado y transparente la información, pero podemos obtenerla con los entes que hay, a menos que no sea un ente privado que se sustente con sus propios recursos y que pueda confrontar la información con la pública, que eso sería de mucha utilidad, un instituto privado, pero como público no me parece que sea necesario agregar una nueva entidad, teniendo estas dos que tenemos aquí. Juanita, no quiero monopolizar. Algo importante también con la ley, que pueden los contribuyentes hacer sus solicitudes a la gerencia de cobranza, es qué pasa si usted tiene no deuda, sino saldo a favor. Con esa barrera tecnológica hay un riesgo de que desaparezcan, y si usted quiere que le excluyan de esa prescripción, de ese procedimiento, de esa barrida, que excluyan ese saldo a favor que usted tiene, que esté esperando que lo reembolsen, entonces tiene que hacer una solicitud, y también hay un procedimiento para ello, y están establecidos los requisitos y está establecida la forma cómo solicitarlo. Entonces hay que tener muy pendiente, y por eso quería hacer esa anotación antes de finalizar, porque ya estamos llegando al final. No es solamente si usted tiene deuda, si usted tiene saldos a favor, también
pues busque qué tiene que hacer para que ese saldo a favor pues no se pierda. Sí, y pensar si con esta corrida o barrida tecnológica tendrá algún efecto los RNC inactivos. Ya ha habido una corrida en ese aspecto. Cuando digo los RNC es el registro de esas empresas que no tienen ninguna actividad y que conservan y que han mantenido una deuda por años desde el año 2015 hacia atrás. Hay mucho por donde que ver todavía respecto a esta novedosa ley y nosotros nos mantenemos en la actualidad de la misma, del transcurrir, nos mantenemos alrededor de esto para seguirle comentando y orientando al respecto. Entre tanto nos tenemos que despedir. Hay un eslogan que no puede faltar. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. De esta forma llegamos al final de esta edición de Balance Financiero. La próxima semana estaremos con ustedes, Dios mediante. Espérennos.